Audio Jungle. 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 Hola, hola, mi nombre es Flor Alba Rodríguez y desde Azcapey les doy la bienvenida a esta socialización de todo lo que tiene que ver con el Plan de Gestión de Riesgos y Accidentes Escolares. Bienvenidos. El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes hace parte del componente de ambientes adecuados y seguros, específicamente el estándar número 37, que dice: Plan de gestión de riesgos de accidentes. El jardín infantil cuenta con un plan de gestión de riesgos de accidentes elaborado de acuerdo a la Estrategia de Gestión de Riesgo de Accidentes en la Primera Infancia en Bogotá, D.C. y a la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital. La Secretaría de Integración Social, el equipo de inspección y vigilancia, va a calificar 5 a los jardines infantiles. Ustedes saben que están calificando de 1 a 5, 1, 3 y 5. Y nos dará 5 cuando tengamos el plan ya elaborado que contenga introducción, objetivo general, objetivos específicos, plano de riesgos, listas de chequeo, procedimientos de atención de accidentes, formato de registro de accidentes y acciones de recuperación. Planes que ustedes ya tienen en su poder y por lo tanto estamos haciendo esta socialización. También necesitamos tener el acta de socialización con todo el talento humano del documento que se llama Estrategia de Gestión de Riesgos de Accidentes en la Primera Infancia en Bogotá, Distrito Capital. Y también debemos contar con un acta de socialización del Plan Institucional de Gestión de Riesgos de Accidentes. Entonces, esas 2 actas más el plan, que ya lo tenemos, lo debemos presentar en el momento de la visita para que podamos obtener un 5 en la calificación. Entonces vamos a empezar haciendo la socialización de ese documento que se llama Gestión de Riesgo de Accidentes en la Primera Infancia en el Distrito Capital, que es ese documento base, ese documento reina, a través del cual o en sintonía del cual tenemos que haber nosotros pues elaborado nuestro plan institucional, el plan de cada jardín infantil. Voy a citarles este pensamiento del reconocido pedagogo Francesco Tonucci, quien señala que las niñas y los niños deben poder salir de casa solos, participar como un ciudadano más, disfrutar de espacios públicos seguros y se debe adoptar una cultura de la infancia en una ciudad que les permita jugar con sus pares, sus familias y les permita ser conocida y disfrutada. Entonces, el documento inicial, que es la Estrategia de Gestión de Riesgos de Accidentes en la Primera Infancia en Bogotá, Distrito Capital, es uno de los documentos bases emitido por la Secretaría de Integración Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este documento, como les decía anteriormente, es indispensable trabajarlo en esta estrategia, no solo porque pues es la base para la elaboración
del plan que ustedes ya tienen, sino además porque dentro de la calificación pues nos van a exigir que tengamos acta de socialización de este documento. El objetivo general del documento pues es generar y promover acciones coordinadas, intersectoriales e interinstitucionales en corresponsabilidad con la sociedad civil y las familias, fundamentadas en los principios de protección integral, prevalencia de derechos e interés superior para la gestión de riesgos de accidentes en las niñas y los niños de la primera infancia en el marco de las políticas públicas distritales. Pues de ahí se desglosan una serie de objetivos específicos. El alcance de esta estrategia, gestión de riesgos de accidentes en la primera infancia, trasciende a todos los entornos en que transcurre la vida o la cotidianidad de los niños y las niñas e involucra a las familias, comunidad, maestra y maestros como protectores y garantes de sus derechos con el fin de reflexionar en torno al accidente como una forma de violencia no intencional y evitable. Eso es bien interesante que lo tengamos en cuenta y lo vamos a estar estudiando acá, lo que tiene que ver con la definición que se le da a los accidentes desde diferentes instancias, como son la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de nuestro país y otras que vamos a estar nombrando. Entonces, para abordar la gestión de riesgos de accidentes en las niñas y los niños de primera infancia se requiere inicialmente cambiar la concepción del accidente como un hecho azaroso del cual nadie tiene la responsabilidad y se reflexione hasta qué punto los accidentes son una manifestación de la violencia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 19 refiere que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Tomando como referencia los aspectos mencionados, es importante comprender las dimensiones de la violencia con el fin de identificar la estrecha relación que existe entre accidente y violencia. Bueno, la violencia tiene dos dimensiones. La primera se refiere a la dimensión intencional. Acabamos de mencionar que es aquella que se hace premeditadamente con la intención de causar algún tipo de daño. Pero hay otra que es la no intencional, que es ejercida de manera independiente a la voluntad humana, pero corresponde a formas de descuido y negligencia por parte de las personas adultas. En esta dimensión se encuentran los accidentes según la Secretaría de Integración Social 2010 en el documento que estamos trabajando. Y esto es importante, queridas maestras, que lo tengamos en cuenta. El accidente es un hecho prevenible. En la mayoría de los casos, el 90% de los casos es prevenible. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el descuido también y la negligencia son considerados como causantes de los accidentes. Y en esto tenemos que ser muy observadoras, porque pues podemos estar siendo acusadas o acusados en caso de que algo así se llegue a presentar en nuestros jardines infantiles por negligencia o descuido. Negligencia en lo que tiene que ver con saber que hay algo que puede, un objeto, una falta de una baranda, una falta de una puerta que puede causar un accidente y no le prestemos la atención que ésta se merece. Entonces aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Los accidentes son eventos o sucesos no intencionales cuya ocurrencia es repentina o súbita y puede causar daño a quien o a quienes lo sufren. Independientemente de sus consecuencias o de la gravedad del daño que puede causar, la Secretaría Distrital de Salud en el 2009 escribió que todo accidente es previsible y por lo tanto se puede evitar en más del 90% de los casos.
Por eso es que este plan de gestión de riesgos de accidentes juega un papel supremamente importante dentro de los jardines infantiles. Como nosotras, como maestras que tenemos a cargo niños y como ya lo mencionamos, somos garantes de sus derechos, podemos llegar a evitar un accidente tal cual como ustedes lo están viendo en esta figura que aparece ahí, donde hay unos libros azules tumbando el último rojo, que es el que figura el accidente, y uno va cayendo encima del otro hasta que termina causando un accidente. Entonces es importante que tengamos en cuenta nuestra responsabilidad en este hecho y que asumamos esa responsabilidad observando, por ejemplo, cuáles son los factores que pueden llegar a causar el accidente. En la gestión de riesgos de accidentes es de vital importancia la identificación de estos factores que lo pueden generar o lo generaron. ¿Sí? En consecuencia pueden ser clasificados en dos grupos, que son los ambientales y los humanos. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de los relacionados a las condiciones del entorno físico que hacen parte de los ambientes donde están los niños y las niñas. Podemos hablar de la ubicación geográfica. Por eso es que los jardines también deben de tener un certificado de amenazas, ¿sí? Donde conste que el jardín infantil no está en zona de riesgo de amenaza, de remoción en masa, etcétera, porque esto es un factor ambiental asociado. Factores climáticos también, donde hay de exceso de calor o exceso de frío, y pues donde no hay adecuaciones para que si hay demasiado calor haya, por ejemplo, un ventilador, un aire acondicionado, etcétera. Condiciones y características de la arquitectura de la casa y el estado del equipamiento. Esto hace parte, y el material didáctico también, esto hace parte de lo que ustedes ya saben que es importante que lo tengan en cuenta, y es, por ejemplo, las condiciones de la casa, las rampas, los pasamanos, las protecciones de las ventanas, el papel que debe tener de protección las ventanas, etcétera, etcétera. Lo mismo el equipamiento. Aquí podemos estar nombrando en el equipamiento todo lo que tiene que ver con mesas, sillas deterioradas, en mal estado, material didáctico que puede ser tóxico como plastilina a base de gasolina y todo lo que se les pueda estar ocurriendo a ustedes. Y por eso es que en las visitas pues obviamente continuamente les están exigiendo que todas estas disposiciones se cumplan. Y cuando hablamos de factores humanos, pues son relacionados con aspectos propios de la persona, personas con falta de percepción del riesgo, ¿sí? Como que ven que algo puede ocurrir con el tapete que está así levantado, pero pues como que les vale, ¿cierto? No hay una percepción como tal de que eso puede causar un accidente. La edad también influye muchísimo. Una persona muy joven y sin experiencia pues puede ser también un factor humano que puede ocasionar un accidente. Por eso es que también les exigen en la parte del talento humano que los profesionales tengan por lo menos 2 años de experiencia, etc. El género. Los accidentes son padecidos con mayor frecuencia por los niños, ¿sí? Esto psicológicamente tiene que ver también con que los niños pues son más rudos, los juegos de ellos son más rudos, y esto puede causar más accidentes en la parte del predominio masculino. El grado de desarrollo psicomotor. El grado de desarrollo psicomotor juega un papel muy importante porque si hay niños con discapacidad, por ejemplo, o niños que están más pequeñitos, por ejemplo los de los 2 años, 3 años, bueno, esto tiene que ver con su desarrollo. Entonces todos estos factores los tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer y socializar este plan. Cabe aclarar que la exposición a riesgos de accidentes es diferente en cada una de las edades, lo que acabamos de decir. Esto puede depender del proceso de desarrollo y de la etapa que cada niño y niña estén viviendo. Los principales mecanismos o elementos implicados en los accidentes de las niñas y los niños son caídas de altura, zonas elevadas como balcones, azoteas, ventanas, cornisas, paredes elevadas sin barreras físicas adecuadas o caídas de su propia altura, ocasionadas al caminar, saltar o correr en superficies con elementos que constituyen obstáculos, en superficies resbaladizas o mojadas con poca fricción o desprotegidas,
aquí también depende que les exijan a ustedes que el piso sea antideslizante, que los niños no pueden tener zonas recreativas altas, mucho menos en balcones o terrazas sin protección, todo lo demás. Golpes con objetos contundentes, objetos no sujetados a la pared como bibliotecas, estantes, alacenas, armarios o cuadros u objetos colgantes no sujetados. También por eso aquí está que les exigen bastante el hecho de que los objetos que están a más de 3 metros sean fijados a la pared. También podemos estar hablando de objetos cortopunzantes, quemaduras por electricidad, agua caliente al momento del baño, líquidos hirvientes por fácil acceso a cocinas, zonas de preparación de alimentos, broncoaspiración, que también es muy común, sobre todo a la hora de dormir, asfixia con objetos que pueden ser ingeridos. Por eso es que es importantísimo supervisar con qué juegan los niños, a los que les gusta a veces llevar en los bolsillitos sus canicas, sus muñecos pequeñitos que pueden tragárselos y ocasionar una broncoaspiración o un atragantamiento. Asfixia por inmersión en piscinas, estanques y depósitos de agua, intoxicaciones, mordeduras de perros y mordeduras de los mismos niños, porque a veces tienen el mal hábito de morder. Los accidentes pueden causar daños físicos, lesiones temporales, permanentes o inclusive la muerte. Daños psicológicos, sufrimiento de la niña o el niño, el desarrollo de traumas o fobias o trastornos en los adultos cuidadores. Esto es un daño que se presenta mucho porque pues queda con trauma el niño y queda con trauma la persona que vio el accidente y que estuvo ahí. Y a eso sumémosle los problemas legales como las demandas judiciales, pérdidas de tiempo y recursos, porque en estas demandas pues se pierde mucho tiempo, recursos, si nos toca contratar abogado y si nos llegan a ganar una demanda donde nos pidan indemnizaciones, que se han visto muchísimos casos, pues peor todavía, donde nos obliguen de pronto a pagar tratamientos largos, la pérdida de la imagen institucional y la confianza de la comunidad, porque pues los mismos adultos que son los padres de los niños o familiares se van a encargar de regar pues la bola de que en el jardín descuidaron al niño y que lo dejaron caer y que todo eso, y los mismos adultos chismosos alrededor, que esto suele pasar muchísimo. De acuerdo a lo anterior, los ambientes seguros existen cuando en la interacción cotidiana y en cualquier espacio un adulto cuidador con su presencia y comportamiento genera en las niñas y los niños la sensación de bienestar, tranquilidad y ausencia del peligro. La seguridad garantizada a los niños y las niñas les permite sobrevivir a un periodo crítico de su desarrollo, ya que disminuye la probabilidad de sufrir accidentes que pueden ser mortales o terriblemente difíciles de sobrellevar, y a su vez les permite conocer su medio y aprender. En general, desde el marco de la seguridad y vinculación afectiva, se propone que la seguridad que provee un adulto cuidador permite que la niña o el niño crezcan sanos y felices. Entonces depende muchísimo de la responsabilidad que como adultos tengamos y cómo la llevemos a cabo. En la justificación resaltaremos que el Plan de Desarrollo Bogotá Humana ha establecido con su prioridad la atención integral a las niñas y a los niños de primera infancia, poniendo de manifiesto que estos y sus familias afrontan situaciones de segregación socioeconómica y espacial que afectan su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo, por lo cual en la sección 1 se plantea la garantía del desarrollo integral de la primera infancia como un programa prioritario de la administración distrital. Entonces, en el marco del desarrollo de la Bogotá Humana, está contemplada esta estrategia como prioritaria. En la primera infancia, los accidentes y lesiones constituyen un alto porcentaje de consultas en los servicios de urgencias. Sin embargo, a pesar de su peso en la morbilidad y mortalidad infantil, los accidentes son considerados por las familias como eventos y casuísticos, los cuales ocurren por la incontrolable ley del destino, aunque la característica que define un accidente es su falta de intencionalidad. En la mayoría de los casos se relacionan claramente con situaciones negligentes por parte de las familias. Esto es algo con lo que nos vamos a tener que enfrentar muchísimo. Si el accidente ocurrió en casa, eso fue porque ya tenía que pasar. Si el niño se cayó de allá de la ventana al vacío, eso era algo que ya tenía que pasar. Eso no fue falta
de responsabilidad del padre, de la madre o del adulto cuidador. Pero si el accidente ocurre en el jardín infantil, entonces la culpa es de la profesora. La culpa va a ser del jardín porque el jardín lo descuidó. Entonces, por eso entre mejor y más prevención tengamos, pues eso es un escudo para nosotras que estamos al frente pues de este cuidado y este proceso tan delicado con los niños y las niñas. Precisamente en el plan de desarrollo y en el proyecto prioritario Garantía del Desarrollo Integral a la Primera Infancia se plantea la corresponsabilidad de las familias, maestros, maestras, cuidadores y otros agentes educativos y culturales en la generación de condiciones para el desarrollo integral de las niñas y los niños. La Ley 1098/2006, que es el Código de la Infancia y Adolescencia, en el artículo 3 define que son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, y que se entiende a un niño como una persona menor de los 12 o que está entre los 0 y los 12 años, y por adolescente a la persona entre los 12 y los 18 años. Fortuitos. En cuanto a los antecedentes, pues es una sección del documento donde se trabaja todo lo que es la parte, cómo ha sido la historia de este trabajo, que más o menos les cuento que viene siendo desde hace aproximadamente unos 10 años hacia acá, que es donde se ha venido pues como implementando todas estas políticas públicas, que es donde ha habido un trabajo interinstitucional entre las diferentes entidades del gobierno. Y pues venimos a aterrizar a lo nuevo que tenemos en este año, que es este documento que estamos socializando y esta estrategia de gestión de riesgos que nos toca elaborar, obviamente obligatorio a aquellos que trabajamos con la primera infancia. Entonces, en el transcurso de estos 10 años pues han habido avances muy importantes. Por lo tanto, pues hemos llegado a esta instancia en la que esto ya, desde la parte constitucional, donde los niños pues ahora son considerados como sujetos de derechos, pues es un avance grandísimo, porque pues precisamente a la voz de esta declaración es que ha surgido la necesidad y la obligatoriedad de trabajar en pro de la defensa de estos derechos. Concretamente, en materia de accidentalidad en primera infancia, en el periodo comprendido entre noviembre del 2010 y marzo del 2012, en el marco de articulación interinstitucional, se construyó de manera conjunta entre profesionales de la Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Integración Social, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, que ahora es la IDIGER, Cruz Roja Colombiana, SENA y la Fundación Universitaria Monserrate, el lineamiento técnico para la implementación de los cursos de primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Hago un paréntesis aquí para recordarles que desde ASCAPEI este curso se lleva dictando hace varios años con bastante éxito y que está pues en sintonía, en concordancia con todo lo que les acabo de mencionar. Y también, antes de cerrar paréntesis, les recuerdo que ustedes obligatoriamente deben estar con este curso vigente. No lo dejen vencer, no espere que pasen 6 meses de que se venció, ni un mes siquiera, sino empiecen a tomarlo ojalá un mes antes de que se venza su certificado. Cuidémonos en salud. Cierro paréntesis. Lo anterior con el fin de garantizar que la formación en primeros auxilios que recibe el talento humano de los jardines infantiles fuera la adecuada y contribuyera en la disminución de accidentes en niños y niñas menores de 5 años y aumentara la probabilidad de sobrevivir y disminuir la carga de discapacidad y lesión derivada de estos eventos, al tener la capacitación de la manera en que se debe actuar frente a su ocurrencia. De otro lado, en 2013, en el marco del proyecto 735, que es el desarrollo integral de la primera infancia, de la Secretaría Distrital de Integración Social, que contribuye al Plan Prioritario Estratégico de Atención Integral para la Primera Infancia y se encuentra contenido en el primer eje estratégico del actual Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se diseñó la ruta de registro de accidentes en los servicios sociales en la primera infancia. Ojo con esta ruta, la vamos a trabajar más adelante. Posiblemente ustedes todavía no la conocen, pero esta ruta hay que activarla desde la página de la Secretaría de Integración Social. Vuelvo y les repito, les voy a enseñar en este video cómo lo deben hacer. La ruta de registro de accidentes en mención
se plantea en el presente estrategia. Sin embargo, su desarrollo se encuentra en uno de los documentos de profundización de la misma. Su objeto es dar a conocer el procedimiento establecido para la atención de los accidentes y presentar el formato único de registro de accidentes y su respectivo instructivo. La ruta de registro de accidentes consta de una secuencia ordenada de acciones que tiene como propósito establecer el procedimiento a implementar una vez se tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquier tipo de accidente en el cual se haya visto afectado un niño atendido en los servicios sociales de primera infancia. Entonces, esta ruta es algo que vamos a desarrollar y la vamos a aprender a manejar muy bien. Pueda que al momento de la visita pues ustedes no hayan registrado ningún accidente porque gracias a Dios no lo han tenido, pero que sí tengan conocimiento de ella porque posiblemente les hagan preguntas y sepan cómo entrar, cómo manejarla y todo lo demás. Entre septiembre y diciembre del 2013 se obtuvo un total de 58 registros completos en esta plataforma, de los cuales el 41.38 fueron del Centro Único de Recepción de Niñas y Niños, el 32% correspondieron a los jardines infantiles, el 22.41 fue registrado por Jardines Acunar, el 3.45 por el Centro Integral de Protección. Se encontró que la mayoría de los accidentes, el 94.83% ocurrió a niñas y niños mayores de un año, presentándose con mayor frecuencia en niños, 60.34 que en niñas, lo que hablábamos ahorita, mayor predominio masculino. Se encontró que el 96.55% de los accidentes causó lesión, siendo la más común en las heridas. El 39.29% y hematomas, el 33.93% causados en la mayoría de los casos por choques con objetos o personas. 35.71% caída de alturas. Y la parte del cuerpo en que se registra con mayor frecuencia la lesión fue en la cabeza en un 44.64% y en la mayoría de los casos se encontraba un adulto presente. Interesantes estadísticas las que arroja este formato de registro que se ha venido implementando. En el marco de política pública y normativa, pues ya les he mencionado varias de las normas que a su vez hacen parte de este documento, como son la Declaración de los Derechos del Niño del 20 de noviembre del 59 en su artículo 2, donde dice que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, expresado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moralmente, bueno, etcétera. La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, que también habla de la disposición que el adulto debe tener para la supervisión adecuada. En el artículo 19 habla de la obligación de los estados partes para adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y todo apropiado para proteger a los niños en contra cualquier forma de perjuicio. También les menciono importante la Constitución Política de Colombia, su artículo 44, donde menciona cuáles son los derechos de los niños, que a la vida, la integridad física, la salud y bueno, etcétera, que ustedes ya lo deben saber y si no lo pueden consultar más detenidamente a través del internet y leer. La Ley 16 del 72, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aquí habla del Pacto de San José de Costa Rica. Y en el artículo 19 también habla de que todos los niños tienen derecho a medidas de protección por sus condiciones de menores. Y nuevamente les reafirmo la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. En el artículo 29 habla específicamente del derecho al desarrollo integral en la primera infancia. El decreto 520 del 24 de noviembre de 2011, por el cual se adopta la política pública de infancia y adolescencia. Y el eje número 1 allí está hablando de la ciudadanía plena. Entonces aquí es bien importante también que lo tengan en cuenta. El decreto 057 de 2006, que ustedes maestras ya lo deben conocer muy bien, este decreto fue el que reglamentó el acuerdo 138 de 2004, donde se regula pues la inspección y vigilancia que tiene la Secretaría de Integración Social sobre los jardines infantiles. La resolución 325 del 24 de abril de 2009, que reglamentó el decreto 057 y derogó la resolución 1001,
y donde encontramos allí se habla específicamente del estándar de componente de ambientes adecuados y seguros. Allí define y habla de todos los requisitos para implementarlo dentro de los jardines infantiles a fin de garantizar la seguridad de los niños y las niñas. La resolución 3241 de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Integración. Esta es una resolución conjunta que también habla del estándar de componentes de ambientes adecuados y seguros. La estrategia Ciudad Humana y Protectora, que también ya acabo de mencionarles, en tu artículo 7 habla de la garantía del desarrollo de la primera infancia. Toda esta situación o todas estas normas y decretos bajo una perspectiva que retoma el compromiso de la ciudad, poniendo de manifiesto que las niñas y los niños son prioridad para la Bogotá humana. Todos son los principios que juegan un importante rol no solo como marco referencial de la estrategia, sino como un ordenador de todas las acciones específicas relacionadas con la garantía y el restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños. Este es el principio de participación, que se constituye como el conjunto de esfuerzos de la comunidad e instituciones para prevenir la ocurrencia de accidentes en la primera infancia e implementar iniciativas creativas y apropiadas al ciclo vital para promover la participación infantil en todos los ámbitos en que se relacionan las niñas y los niños. Y el principio de la protección integral, que se constituye como principio para la estrategia al reconocer las niñas y los niños como sujetos titulares de derechos en concordancia con lo establecido en lo que ya mencionamos anteriormente. Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 44 de la Constitución Política y Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Dos también son los enfoques que juegan un rol trascendental como orientadores de las actuaciones al establecer relaciones armónicas con el entorno y con el contexto. Este es el enfoque de derechos, nuevamente hablando de que los niños son titulares y activos de derechos y no posesiones, y el enfoque diferencial, que es el reconocimiento de la diversidad y las particularidades de los niños y las niñas en cuanto a ciclo vital, de vida, género, lugar, situaciones y condiciones de residencia, etnia, cultura, discapacidad, entre otras variables. Componentes de la estrategia. La estrategia se encuentra estructurada en dos componentes, a saber, un componente pedagógico y un componente de articulación intersectorial. En el componente pedagógico se aborda la gestión de riesgos como un mecanismo para la protección y la garantía de los derechos de las niñas y los niños. Y en el componente de articulación intersectorial se presentan diferentes actores y la articulación de la estrategia. La base de la estrategia es la orientación del proceso de gestión de riesgos a los accidentes, el cual comprende la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones que permitan conocer los riesgos, generar conciencia de los mismos, evitar que se generen, reducirlos cuando existen, atenderlos y recuperarse. En consecuencia, el componente pedagógico se encuentra conformado por las etapas específicas que muestra la siguiente figura. Entonces, una es el conocimiento de los riesgos, la segunda es la reducción de los riesgos, la tercera es la respuesta frente al accidente y la cuarta es la recuperación del mismo. Entonces, comencemos hablando del conocimiento de los riesgos. En esta etapa de la gestión de riesgos implica realizar la identificación, análisis y evaluación de los factores de riesgo de accidentes que pueden afectar a niños y niñas en los diferentes ámbitos en que se encuentren. Bueno, entonces aquí es donde vamos a empezar nosotras a reconocer, a hacer un reconocimiento de nuestros jardines, identificando aquellos lugares, aquellos objetos que pueden ser causales de un accidente. El conocimiento de riesgo puede ser abordado a partir de la reflexión de varias preguntas, como son las siguientes. ¿Qué les puede ocurrir a los niños y a las niñas? ¿Sí? ¿Qué les puede ocurrir en mi jardín? En determinada actividad o en determinada situación. Otra pregunta orientadora: ¿qué causas inciden para que este peligro identificado se materialice? Por ejemplo,
Si en la pregunta anterior yo identifiqué que a los niños les puede ocurrir que de pronto se rueden por la escalera, en la siguiente pregunta voy a mirar qué causas pueden incidir para que este peligro se materialice. Entonces, la falta de una baranda, la falta de coordinación y disciplina al momento de bajar la escalera, la falta de antideslizantes, etcétera. Y si el accidente en mención ha ocurrido, pues con qué frecuencia. Existen varios métodos para que los adultos puedan identificar los riesgos que pueden presentarse en el jardín infantil. Entonces, una de ellas puede ser la elaboración del mapa de riesgos, que es una representación gráfica del lugar y de todas las áreas donde los niños van a permanecer, tal como aparece en esta imagen. Este es un plano de riesgos de un jardín infantil, plano que ustedes deben elaborar y colocarlo en la hoja correspondiente dentro de los planes que les envíe cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este planito y qué es lo que está representando este plano en específico? Como pueden ustedes observar, es una representación gráfica del jardín infantil, piso por piso. Si el jardín infantil de ustedes tiene 4 pisos, debe haber 4 mapas, uno por cada piso. Y allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? A dibujar todas las zonas de cada piso. Si ustedes se dan cuenta, aquí está dibujado el comedor, también están las escaleras, los baños, una zona de estar, unos salones, las entradas. Esto no necesitan, acá hay un patio, esto no necesitan mandarlo a hacer en AutoCAD ni nada por el estilo, ustedes lo pueden elaborar, es más, ustedes mismas lo deben elaborar y en compañía de las docentes para que cada una pues se apropie de estos lugares y además de colocarlos dentro del proyecto que van a ir a guardar a una carpeta, también lo coloquen en lugares visibles, en carteleras, bueno, en un lugar donde todas las personas que lleguen puedan verlo y familiarizarse con ellos. Al lado derecho encontramos unas convenciones donde se están marcando los diferentes peligros que pueden ocurrir. Por ejemplo, acá hay un triangulito amarillo que lo colocaron como posible caída de diferentes alturas y lo colocaron en las escaleras y también lo estoy viendo acá en un espacio como de un salón. Hay varias partes donde se puede materializar este peligro. Este niñito que está representando un posible accidente, contacto niño a niña. Recuerden ahorita en las estadísticas que la mayor causa de los accidentes será por contacto, porque los niños corren y se estrechan. Bueno, hay un peligro por posible inmersión. ¿Dónde se puede presentar eso? Pues en los baños. Y aquí también, esto es como una especie de patio, me imagino yo que tienen algún tanque de agua. Bueno, quemadura con alimento caliente, pues ¿dónde? En la cocina, y también se presenta en ocasiones donde hay salas de lactancia materna y tienen allí pues estufas y objetos que son usados para el proceso del amamantamiento y de la manipulación de la leche, puede presentarse allí. El peligro de atragantamiento lo identificaron aquí y el peligro de machucón o aplastamiento. ¿Dónde creen ustedes que está ubicada esta convención de machucón? Pues en todas las partes donde hay puertas, miren, si se fijan, en todas las partes donde hay puertas. De ahí también el hecho de que nos pidan en los jardines infantiles los elementos protectores en las puertas para evitar este tipo de accidentes. Esto es lo que ustedes deben elaborar. Les repito, la hojita que deben hacer, claro que si lo quieren mandar a hacer muy tecnificado, pues ya es cuestión de ustedes, pero ustedes lo pueden hacer con sus docentes en una hojita carta para que lo anexen ahí también dentro del plano del proyecto que yo les envié y ya esté listo. Si lo quieren agrandar y colocarlo en lugares visibles en el jardín infantil, también es muy válido. Pero aquí el objetivo y lo importante es que ustedes se sienten y hagan el ejercicio todas y todos de meditar y hacer el ejercicio de identificar más que nada
aquellos lugares donde se nos pueden estar presentando cualquier tipo de accidente. Otro método que vamos a implementar para identificar los riesgos es el instrumento cualitativo propuesto en este documento, o las famosas listas de chequeo, que están estructuradas en 13 grupos que corresponden a los accidentes que se presentan con mayor frecuencia en niños y niñas de primera infancia. Cada uno de estos grupos contiene las condiciones, situaciones inseguras o peligros que aumentan la ocurrencia de estos accidentes, seguido de un espacio compuesto por 3 columnas que le permiten al adulto cuidador evaluar si la situación se presenta, no se presenta o no aplica, cómo se aprecia en los planes institucionales que cada una tiene en su poder. Estas son las famosas listas de chequeo, que ustedes ya la mayoría están relacionadas con ellas, y las que no, pues bienvenidas al tema. Un instrumento supremamente valioso para hacer el ejercicio de reconocimiento, identificación o conocimiento de los riesgos. Estas, dentro de los planes que ustedes tienen, ya están en Word para que las puedan modificar, porque tengan en cuenta que todos los jardines son totalmente diferentes. O sea, si hay cosas que nos sirven de un jardín a otro, como por ejemplo el marco legal y político, como por ejemplo los objetivos pueden ser muy parecidos, aunque no iguales, pero hay cosas que definitivamente tienen que cambiar, y una de ellas son estos riesgos, porque en los jardines todos son diferentes. Entonces tengan muy en cuenta esto. Aquí pueden anexar columnas, quitarlas, las que no apliquen a sus jardines, y colocar algunas que se apliquen, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que aquí en cada ítem podamos evaluar. Por ejemplo, en la primera estamos viendo condiciones relacionadas con accidentes por incendio. Entonces aquí debajo dice tener cerca a fuentes de calor, productos inflamables como tiner, barsol, entre otros. Si en su jardín se presenta esto, vamos a marcar una X en la casilla sí. Si no se presenta, no. Y si no aplica, pues marquen ahí. Si ustedes no tienen tiner en el jardín ni barsol, pues no aplica. Si marcaron sí, van a tener que llenar aquí donde está soluciones. Pues ¿cuál será la solución? Quitar el tiner, llevarse el tiner, botar el tiner, esconder el tiner. Cualquier solución que minimice ese riesgo. Van a colocar una fecha límite. ¿Cuándo lo van a hacer? Por favor, seamos consecuentes con estas fechas, y son cosas que son fáciles de hacer. Si identifica el tiner, no coloque ahí que lo identifique en febrero y lo voy a quitar en diciembre. No, seamos consecuentes y pues coloquemos que lo vamos a quitar hoy mismo. En la otra casilla de cumplimiento o estado o avance, pues vamos a empezar a colocar en cómo vamos, porque si son acciones que no pueden ser de una sola vez, sino que puede ser paso a paso. Me refiero, por ejemplo, a la parte de instalar unas barandas protectoras en las ventanas. Entonces usted aquí va a ir colocando los avances. Ya se cotizó, la fecha de hoy ya cotizamos, hicimos varias cotizaciones de las rejas protectoras. En la segunda fecha hay otro avance, ya se contrató a la persona. La tercera fecha ya se está instalando, bueno, hasta que se le haga seguimiento al cumplimiento de todos estos riesgos que se identifiquen. Esa es la manera como vamos a llenar estas planillas. Por favor, directoras, mi consejo particular siempre es: no hagan este trabajo ustedes solas. Estos trabajos no pueden ser de la directora solamente y la coordinadora. Este trabajo es de todo el personal que labora en el jardín infantil. De hecho, aquí podemos delegar funciones. Miren, sí, aquí hay otro ítem que es condiciones relacionadas con accidentes por descarga eléctrica, ¿sí? ¿Quiénes deben estar atentas de vigilar eso en cada salón? Pues las maestras, equipos eléctricos cerca de fuentes de agua, lavaderos, lavamanos, también la persona de servicios generales. Todos tenemos que estar involucrados en esta parte de los equipos eléctricos cerca a fuentes de agua. Échenle mucho ojo a los cargadores de los celulares, porque es lo que generalmente uno encuentra en los jardines cuando va. A veces están cargando en la toma que está sobre el lavamanos. Supremamente peligroso. Condiciones relacionadas con accidentes por uso inadecuado de gas natural.
Esto es algo en lo que intervienen las personas de oficios varios. Si en su jardín no hay cocina, quiten ese ítem de ahí. Pueden eliminar esto, lo tienen que personalizar a su jardín infantil. No lo dejen tal cual yo se lo estoy enviando, porque yo les aseguro que el día que la visita de inspección y vigilancia encuentren y miren estas planillas en donde no hay gas, pero ustedes dejaron eso, pues van a decir, esto no está personalizado al jardín, esto es copia de otro lado. Entonces por eso personalicen todo lo que yo les estoy enviando. Condiciones relacionadas con accidentes por intoxicación, ahí hay muchas cosas a tener en cuenta. Medicamentos al alcance de los niños, a veces están las pastillas de la profesora, la que se está tomando ahí cerca encima del escritorio de la profesora, ¿sí? O a veces dejamos el Dolex encima del escritorio, los niños lo destapan. Bueno, no revisar fecha de medicamentos, de vencimiento, todo esto a los que manipulan alimentos y tienen cocina. Lean todos esos ítems, son bastante interesantes. A veces hay cosas que ni siquiera las tenemos en cuenta y que son perjudiciales. Mire, por ejemplo, este que dice acá, mantener vehículos encendidos al interior del jardín. Tremendo, porque resulta que la casa tiene garaje y la directora mete el carro y lo dejó prendido un rato, o se fue a ir y lo prendió y le entró una llamada y se devolvió. ¿Qué puede estar pasando ahí? Pues el monóxido de carbono, que puede estar siendo inhalado por los niños. Bueno, entonces por eso les hago esa acotación de que las lean todas. Condiciones relacionadas con accidentes de caída de altura o caídas de su propia altura, cuando a veces, por ejemplo, dejamos que los niños anden corriendo con los zapatos desamarrados, peligrosísimo. O cuando hay pisos y superficies con agrietamientos, hendiduras, desniveles. Por eso toda la parte del componente de ambientes adecuados les vigila eso. Les vigila que el piso esté en buen estado. Si hay baldosas rotas, las deben cambiar. Si hay un tapete que está deteriorado y se está levantando la punta, debe darle una solución, porque con eso se enreda un niño y se cae. Bueno, los pasos a desnivel, que a veces no tienen señalización, y hasta es uno de adulto que va y no conoce el jardín, como que paso a desnivel y como que uno siente que se va a caer. Todas estas cositas pues son muy importantes que ustedes las vayan a tener en cuenta. Condiciones relacionadas con accidentes por golpes con objeto contundente. Aquí hablamos de los mobiliarios sin asegurar, los que superan. Yo les había dicho anteriormente los 3 metros, no me equivoqué, el metro de altura. Yo les dije inicialmente 3 metros, pero me desfasé. Es 1 metro de altura. Si ya supera el metro, ya usted tiene que atornillarlo a la pared. Y he visto jardines de infantiles donde tienen estantes de más de 3 metros y en el último nivel tienen botellas de vidrio dentro de un salón. Piensen por un momento si tiembla, bueno, y todas esas botellas se vienen abajo, ¿qué puede llegar a pasar? Entonces, este es un ejercicio de ser muy conscientes y muy consecuentes con ser protectoras. Las mujeres por lo general somos protectoras, aunque también conozco hombres que lo son mucho y docentes, aunque no son muy particulares, los docentes muy comunes, más bien hombres, pero se da el caso. Entonces, ser muy consecuentes con todo esto para que ustedes no vayan a tener ningún tipo de problema. Condiciones relacionadas con accidentes por asfixia, por ejemplo, permitir que los niños jueguen con bolsas plásticas, peligroso. Permitir que los niños se lleven a la boca elementos que pueden ser tragados, que pueden ser ingeridos. No enseñarle a los niños a masticar bien los alimentos. Bueno, en fin, una serie de cosas. ¿Con qué frecuencia vamos a llenar esta planillita? Entonces, esta planillita la vamos a llenar trimestralmente. Dentro de sus planes, dentro de sus proyectos, planes institucionales, ya están las planillas. Entonces lo que hagan es sáquenles copia y ténganlas en la misma carpetica de ambientes adecuados, en la misma Z. Vaya colocando todas las planillitas con la fecha en que ustedes están haciendo la valoración de estos ítems, que son supremamente importantes de tener en cuenta. Bueno, los métodos mencionados son algunos ejemplos que pueden ser, obviamente no pueden ser, deben ser ajustados a las particularidades y a los contextos donde los niños y las niñas permanecen.
Entonces ahora pasemos a la etapa de reducción del riesgo, que es la segunda etapa que veíamos en la gráfica. Ya identificados los riesgos, ya identificados esos peligros, entonces, ¿cómo vamos a reducirlos? Esta fase o esta etapa habla precisamente de eso, de las acciones dirigidas a intervenirlos con el fin de prevenirlos, es decir, a evitar nuevos riesgos en los diferentes entornos, a modificar los que ya existen. Esa es esta etapa de la reducción del riesgo, que nos va a llevar pues obviamente a lo que esta gráfica quiere ilustrar, donde aquí identificamos unos peligros, cuáles peligros y por qué causas, ¿cierto? Este se llama el corbatín de la reducción del riesgo. Entonces aquí en la parte izquierda, en la parte amarilla, estamos identificando los peligros y qué puede causar esos peligros, ¿cierto? ¿Qué puede llevar al evento límite? O sea, ¿qué puede llevar a que eso se materialice? Después de identificar esas causas, todas estas que siguen aquí en grisecito serían las medidas preventivas. Y luego vamos a llevar a cabo unas medidas correctivas y vamos a finalizar en la parte derecha con una consecuencia, que puede ser positiva o negativa dependiendo de las acciones correctivas que ustedes toman. Si ustedes tomaron unas acciones correctivas plenas, a tiempo y todo lo demás, pues las consecuencias van a ser muy positivas. Cabe destacar que otra importante medida de prevención en el desarrollo de capacidades es el desarrollo de capacidades de autoprotección. No solamente en los niños, sino también en las familias. Capacidades que fortalezcan y apropien prácticas y comportamientos que les permitan anticiparse a eventos o situaciones que pueden causarles daño, mediante la promoción de acciones pedagógicas y acciones lúdicas también. Y abro un paréntesis para recordarles algo que yo ya les he venido diciendo, y es el hecho de que en sus parceladores de clase, en sus planeadores de clase, deben estar contempladas estas actividades de autoprotección, estas actividades lúdicas, pedagógicas, planéenlas allí en concordancia con el cronograma de nuestra psico. La psico ya todas ustedes les envió desde comienzo de año su cronograma y ahí están contempladas en qué fecha se van a hacer esas actividades de autoprotección. No solamente con los niños, sino también con las familias, ¿sí? Lo anterior, dado que las niñas y los niños deben ser sujetos activos en la etapa de reducción. Recuerden, obviamente con los más grandecitos, pues con los niños de 1 año y posiblemente hasta los 2 años, no se pueda involucrar tan activamente, pero con los más grandecitos ellos deben ser sujetos activos. Les vamos a enseñar a autoprotegerse. Miren nada más lo importante que es hacer esto para un evento de un simulacro de evacuación. Si ustedes no han enseñado a los niños a evacuar ordenadamente, con disciplina, bajar la escalera, que no es corriendo, que no es atropellándose, que no es tirándose uno encima del otro, que puede pasar en el momento en que ustedes activen la alarma y tengan todos que salir, pues que va a pasar un accidente. Por eso es que la parte pedagógica, y lo hablábamos ahorita en los componentes de la estrategia, pues es supremamente importante que los tengamos en cuenta. Cierto que los niños sepan que si se suben a un lugar alto se pueden caer, que si van bajando la escalera no se tienen que tirar desde el 5.º escalón porque pueden lesionarse y sufrir un accidente. Y las actividades pedagógicas propuestas a los adultos cuidadores pueden contener pues algunas variantes en su intencionalidad. Por ejemplo, en los jardines infantiles, promover que el fomento de las prácticas de autoprotección sean consideradas en los proyectos pedagógicos y en los pactos de corresponsabilidad. Esto es un tema para el pacto de corresponsabilidad, indiscutiblemente allí también tiene que estar presente. Todos de acuerdo, recuerden lo que hace un ratico hablábamos, y es el hecho de que uno de los principios es la participación. Entonces todos trabajando en pro del cuidado calificado de los niños y las niñas. A su vez, el arte, el juego y la literatura, la exploración del medio, que ya ustedes saben que son los pilares, pueden desarrollar en niños y niñas el autocuidado y la identificación en situaciones peligrosas para ellos. Los aspectos mencionados son pilares
en la educación inicial considerada como un derecho impostergable de la primera infancia, que potencia su desarrollo y garantiza su cuidado, así como un proceso continuo y permanente que reconoce sus particularidades, potencialidades y capacidades. Entonces, aquí los pilares entran a jugar un papel muy importante, obviamente como ustedes ya lo vienen trabajando, desde sus proyectos pedagógicos, desde sus proyectos de aula. Todo a fin de hacer ambientes protegidos, entornos protegidos y seguros para los niños y las niñas. Y hablando ya de la etapa de respuesta, entonces en esta etapa vamos a, como su nombre lo indica, a dar una respuesta adecuada ante un accidente. El accidente ya ocurrió, bueno, ya fue inminente, ya se materializó. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? En caso de que ocurra un accidente, cualquiera que sea su gravedad, se debe privilegiar la atención inmediata brindando los primeros auxilios que sean necesarios según el caso. Para esto es importante que en los diferentes lugares donde transcurre la cotidianidad de los niños y las niñas se cuenten con adultos capacitados en el curso de primeros auxilios. Entonces recuerden lo que hablamos anteriormente. Importantísimo el curso vigente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? No importa la gravedad. No es que si el niño no quedó inconsciente no vamos a priorizar su atención. No, hay que mirar qué fue lo que le pasó, hay que mimarlo, empezando por ahí. Hay que consentirle, hay que analizar la gravedad del accidente. Si se hace necesario, pues vamos a llamar al 123 si la gravedad del accidente lo amerita. Lo primero que usted le debe garantizar, maestro o maestra, a un niño es eso. Por favor, cúbrese en salud y les recuerdo lo que les he dicho en diferentes ámbitos, en diferentes capacitaciones. Por favor, tome nota absolutamente de todo lo que pasa. Para eso está su registro de novedades. Por favor, allí, la hora, etcétera, todo lo que está pasando. A la hora que se llamó a la familia, cuándo respondió a la familia, cómo respondió a la familia, si es posible, tome evidencias de WhatsApp, de conversaciones, si es posible, grabe una llamada, si es posible, tome fotos, hágalo por protección personal. Cabe aclarar que a la fecha no existe en el distrito un lineamiento que define los parámetros. Esto ya lo habíamos hablado, pero ya les conté también a ustedes que Azcapey dicta este curso de primeros auxilios con bastante éxito hace varios años. Entonces, en consecuencia, para dar una apropiada atención al accidente hay que tener en cuenta, perdón, primero, asegurar la atención en primeros auxilios, ya lo hablamos. Segundo, decidir el traslado de la niña, el niño lesionado a una institución prestadora de servicios de salud, llevando consigo la documentación necesaria para la atención. Tercero, hacer seguimiento a la evolución del niño y reincorporarlo a su vida cotidiana una vez que se haya recuperado de la lesión. Se debe investigar el accidente, se debe efectuar el seguimiento, indagación, qué fue lo que pasó, cómo pasó, quién estaba presente, quién tuvo la responsabilidad en ese momento. Todo eso es importante que usted como directora lo haga, porque pues puede ser negligencia por parte del adulto cuidador. Importante en la parte del acompañamiento. Si el niño tiene que ser trasladado a una ambulancia, no lo deje solo en ningún momento, por favor. Una persona del jardín, preferiblemente que sea la directora o una persona delegada por ella, debe acompañar al niño. Y obviamente ya la familia tiene que haber sido puesta en conocimiento de lo que sucedió. Tengan presente eso, no lo dejen pasar por alto, no saquen el niño del jardín sin consentimiento. Yo puedo estar enfrentando una demanda por secuestro si ya me llevé el niño, si sea en ambulancia sin consentimiento. Ya cosa diferente es que usted hizo 50,000 llamadas y nadie le contestó y del traslado dependía la vida del niño, pues tuve que hacerlo. Pero que usted tenga evidencia de las llamadas, que si me dieron permiso por teléfono para trasladarlo, usted tenga esa llamada grabada o ese WhatsApp ahí como prueba. Bueno, y pues obviamente que una sola persona, que es la que vaya tomando datos de todo lo que pasó, sea muy coherente al escribir,
sea muy oportuna, recoger testimonios, indagar, escuchar las posibles causas que originaron el accidente. Todo esto con el fin de ¿qué? De hacerle un seguimiento, porque usted no sabe qué consecuencia puede traer ese accidente. Si la consecuencia fue fatal, como la muerte, todo eso se lo van a pedir en una investigación, ¿sí? Si fue una lesión grave, como una fractura, como una hemorragia, que dejó secuelas graves, como una parálisis, como una ceguera, han habido caídas de altura demasiado fuertes que ha dejado a los niños parapléjicos, cosas como estas, que va a dejar secuelas y consecuencias. Usted tiene que tener todas estas pruebas porque seguramente en un proceso judicial se las van a pedir. Bueno, y también para después de que el accidente pasó, usted se va a poder sentar a socializar con sus maestras y van a encontrar soluciones al hecho de identificar las causas, las responsabilidades y pues obviamente van a darle soluciones a lo que ocasionó ese accidente. Bueno, y obviamente lo que les decía hace un ratico, van a registrar en el formato único de registro de accidentes de la Secretaría de Integración Social este hecho, porque es indispensable, no solamente por tener las estadísticas, sino porque desde allí la Secretaría, desde el equipo de inspección, le va a hacer un seguimiento a lo que sucedió. No diga que no lo hace por temor a ir, pero es que si lo hago me pongo en evidencia y se van a dar cuenta de lo que pasó. A mí me parece al contrario, que es un arma a nuestro favor. Si el accidente, ustedes no tuvieron nada que ver, sobre todo en el accidente, porque el niño definitivamente se tiró desde allá donde ya le habían dicho que no se tirara y es un niño así como un poco hiperactivo y no hace caso y todo lo demás, pues ustedes están mucho mejor protegidas si van a ir registrando el paso a paso en este registro, y adicional pues pueden recibir el acompañamiento por parte del equipo de inspección y vigilancia. Ok, entonces vamos a ver cómo llenar ese formato único de registro de accidentes, que lo vamos a encontrar ingresando a la página de la Secretaría de Integración Social, www.secretariadeintegracion.gov.co. Nos desplazamos hacia abajo donde encontramos estos cuadritos y vamos a dar clic en este cuadrito que se llama Generación de oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en Bogotá. Este link nos va a desplegar unas opciones en la parte de abajo, que son las que nos interesan, abajito. Aquí vamos a encontrar donde dice registro de accidentes en instituciones o establecimientos de atención integral a la primera infancia. Vamos a dar clic ahí y ahí se nos va a abrir inmediatamente el formulario. Entonces aquí lo tenemos, registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial. Hay 59 preguntas aproximadamente que ustedes van a empezar a llenar, ¿sí? Aquí van a empezar a darle clic al link donde dice siguiente y él va a empezar a generarle las preguntas, ¿sí? El accidente se presentó mientras el niño o niña se encontraba bajo el esquema de educación inicial en el hogar. Entonces aquí ustedes le dan sí o le dan no. Y vamos aquí a suponer que sí, inmediatamente nos va a habilitar la siguiente pregunta, fecha del registro. Bueno, y aquí aclara, la información corresponde a la fecha de diligenciamiento de este formato. Recuerde que el plazo para registrar los datos del accidente es máximo de 2 días contados a partir del momento en que ocurre el accidente. 2 días después de ocurrido el accidente, ustedes van a cargar no más de 2 días. Bueno, nombre de la institución, tipo de institución pública o privada, van a empezar a llenar todas estas preguntas y le van a ir dando a siguiente. Si se quieren salir antes de terminar de llenar las 59 preguntas, pueden darle aquí arriba en este link donde dice continuar después. Ese inmediatamente le va a guardar lo que ustedes ya han hecho. Si quieren borrar, entonces salir y borrar. Bueno, luego vienen, cuando vayan a seguir llenando
el reporte, pues vuelven e ingresan al mismo link y continúan con las preguntas. Al finalizar, el formático les va a arrojar un resumen que ustedes lo pueden imprimir. Siempre es necesario imprimir porque recuerden que generalmente pasa que cuando la Secretaría de Integración Social llega, no sirve el computador, no encontramos el link donde teníamos que ir para mostrar, entonces es mejor que tengamos en físico las cosas. Entonces cuando terminen de diligenciar el formato, ustedes pueden encontrar ahí una opción que les va a dar para imprimir el resumen. Bueno, ya para finalizar con el documento, entonces nos está hablando de una fase de recuperación. Importante tener en cuenta la afectación psicológica en los niños y en los adultos cuidadores, que es una de las consecuencias de los accidentes. Las personas afectadas por un accidente se podrían encontrar en un estado de desorganización emocional que requiere la acción articulada entre comunidad, el distrito, el sector privado y la familia, para abordar la situación de manera integral, fortaleciendo a las personas afectadas a través de la participación conjunta y pertinente de redes de soporte social que permitan que ellas retomen a condiciones similares a las que tenían antes del evento y continúen el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues a veces los accidentes son trágicos. Pónganse a pensar, por ejemplo, la que no lo ha vivido, un accidente donde se pierde un miembro, ¿sí? Han habido accidentes donde los niños pierden un dedo, entonces son cosas trágicas y cosas que impactan emocionalmente a todos los que lo viven, todos los involucrados. Por eso el documento nos insta a hacer una fase de recuperación, que en sus proyectos, los de sus jardines que ustedes ya tienen en su poder, está ese paso a paso para la recuperación. Todo pues obviamente en concordancia con esta estrategia de gestión de accidentes que estamos estudiando. Para complementar lo que acabamos de decir, es importante señalar que el Departamento Administrativo de Bienestar Social, la Secretaría Distrital de Salud y la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres plantean los siguientes enunciados. El impacto del evento puede generar en la persona fuerte reacción emocional que va desde el llanto a los gritos. De manera simultánea, la persona tiende a acudir a las acciones que usualmente ha ejecutado para responder a los problemas. No obstante, la magnitud del impacto del evento le invade de tal forma que las respuestas tienden a no ser exitosas. Entonces, a veces la gente se descontrola y termina, pues, en lugar de solucionar el problema, termina empeorándolo. Con el paso del tiempo, con las horas, los días o las semanas, la persona puede empezar a tener abundantes pensamientos asociados como pesadillas, imágenes del accidente o recuerdos. A esta etapa se le llama intrusión, puesto que se trata de pensamientos que invaden la vida cotidiana de las personas y generan ansiedad, confusión y desorganización. La traslaboración es la siguiente fase en donde la persona expresa y recuerda lo que está viviendo íntimamente, sentimientos, pensamientos, imágenes de la experiencia, dificultades en su diario vivir, etc. Mientras que algunas personas llegan a esta fase de manera natural, hay quienes requieren ayuda externa. La fase anterior permite a la persona enfrentar la situación vivida e integrarla dentro de su vida. Aunque la crisis haya cesado, no significa que el proceso haya concluido. Dependiendo de la magnitud del accidente y de las características personales puede variar. Aquí entra a jugar un papel muy importante pues el carácter de la persona. No todos asimilamos y vivimos las cosas de la misma manera. La forma en que se desarrolla la intervención psicológica para la estabilización de las personas se muestra en los protocolos, no solo en este documento, sino en los protocolos de respuesta que ustedes tienen en sus proyectos de su jardín infantil. Es importantísimo aquí la intervención de nuestra psico en la parte de la recuperación. Y pues con ella se van a elaborar ya una serie de eventos, reuniones concertadas y actividades que ella tenga para la recuperación tanto de niños como adultos.
Finalicemos entonces socializando nuestro plan, el plan de cada jardín infantil de prevención y mitigación de accidentes escolares, recordando y poniendo en práctica lo que acabamos de hablar sobre el documento base, que es la guía de gestión de riesgos de accidentes, la estrategia planteada por la ciudad para mitigar los accidentes en los escenarios donde transcurren la vida de los niños y las niñas, sean jardines infantiles, colegios, parques, hogares, etc. Estos planes que ustedes ya tienen elaborados, digamos en su esqueleto la mayoría, entonces cuenta pues con la introducción y unos objetivos que todos van en línea con esa estrategia de gestión. Objetivos que obviamente están en consonancia con acciones como mitigar esos accidentes, prevenir esos accidentes, ojalá eliminarlos totalmente, identificar y valorar esos riesgos al interior de las instituciones, de los hogares, analizar factores que puedan provocar accidentes, que puedan generar emergencia, no solamente de las infraestructuras, sino también de nuestro talento humano, ¿cierto? Analizar aspectos relacionados con la posibilidad de la ocurrencia de las emergencias, cómo actuar de una manera adecuada, de una manera pronta ante la ocurrencia de un accidente, cómo brindar herramientas cognitivas, conductuales, psicológicas para atender los heridos y los protagonistas y testigos de los accidentes y, en fin, todo lo que acabamos de socializar en ese documento. Tiene un alcance que pues obviamente debe ir desde una identificación, valoración, una actuación para la prevención de este tipo de eventos y que tiene que involucrar a todas las personas, no solamente maestras, talento humano, niños y niñas, sino también la comunidad en general. Un marco conceptual donde pues estamos explicitando que estamos trabajando sobre esa estrategia de gestión de riesgos, sobre la guía técnica de gestión de riesgos también. Esta guía técnica es otro documento también elaborado por la Secretaría de Integración Social, todos y el procedimiento de respuesta también, todos están condensados en este mismo plan y pues van en consonancia. Aquí socializamos el grande, digamos el macro, que es la estrategia de gestión de riesgos de accidentes, pero pues estos tres documentos que aparecen en el marco conceptual están condensados ya en nuestros planes institucionales. Luego pasamos aquí a el plano de riesgos de accidentes del jardín, que yo pues tengo la imagen que les hice ahorita en la presentación, pero esta imagen debe ser la de sus jardines infantiles, como ya la vimos en la socialización, entonces esta ustedes la deben de cambiar y colocarla ahí. Luego hay unas listas de chequeo de las que ya hablamos y bueno, nuevamente les cuento que estas listas de chequeo ya están aquí elaboradas en Word para que ustedes las puedan modificar. No las dejen tal cual está porque sus jardines son totalmente diferentes. Ustedes deben hacer una observación y una valoración del sitio donde están. Bueno, tanto interno como externo. Entonces ustedes pueden agregar ahí cuántos ítems sean necesarios, cuántas hojas sean necesarias. Pero soy muy reiterativa con esto, profes. Estas hojitas deben ser una fotografía de sus jardines infantiles. Bueno, por favor no las dejen tal cual porque habrán cosas que no tienen ustedes en sus jardines infantiles, por ejemplo peligros por ahogamiento, si no tienen piscinas, si no tienen tanques de agua o cosas así cerca con las que los niños puedan ahogarse. Entonces son cosas que hay que aterrizar a la infraestructura de la que estamos hablando. Bueno, habrán otros riesgos que usted debe asociar ahí. Por ejemplo, si ustedes prestan servicio de transporte escolar, ¿cierto? Ahí debería haber riesgos asociados con esas condiciones, con la condición de la prestación del servicio. ¿Qué riesgos se pueden materializar a la hora de la salida a tomar el autobús o el avance o cuando los niños lleguen? Y eso se llama aterrizar estas planillitas de verificación a la realidad de cada uno de los jardines. Por eso vuelvo y les insisto
en que esa personalización es completamente necesaria. Aspectos como el marco conceptual, aspectos como los objetivos, la introducción, aunque ustedes están en libertad de ajustar y cambiar todo eso que yo les entregué escrito ahí, porque ustedes pueden redactar otro objetivo, ustedes pueden redactar otros objetivos específicos, quitar algunos, añadir, eso ya es decisión de ustedes. Yo les estoy entregando un modelo a través del cual pues ustedes puedan materializar el plan de gestión de cada una de sus instituciones, lo que debe contener, pero ustedes están en libertad de cambiar, no de quitar, porque recuerden que la calificación de 5 va a depender de que el plan tenga todas las características que yo les mencioné, pero sí pueden cambiar la redacción, pueden cambiar, añadir o quitar objetivos, el alcance lo pueden volver a redactar. Es más, en el marco conceptual, en el marco normativo, ustedes pueden añadir otros documentos. Si ustedes leyeron otros documentos asociados a este tema que estamos trabajando, pues añádanlos ahí, no hay ningún problema, ¿ok? La parte del numeral 7, que es el desarrollo de capacidades de autoprotección, aquí es importantísimo que ustedes lo llenen, estos campos. Ya están las 3 actividades planteadas para el año, que están también en los cronogramas generales que les envió la psicóloga con las fechas en que va a realizar estas actividades. Ustedes lo que deben hacer ahí es llenarlo cuando se va a realizar, luego cuando se realizó y una evaluación de la actividad, cómo les fue. Bueno, lo pueden hacer con lapicito, allí en la carpeta donde tienen guardado este plan, ahí lo van llenando. También pueden incluir más actividades si ustedes quieren, no hay ningún problema. Mínimo deben ser 3, pero si ustedes quieren hacer más no hay ningún problema, aunque recuerden también no cargar de muchas actividades sus cronogramas, porque tenemos muchas en los diferentes componentes. Ahora, si una de estas no les parece, ustedes quieren proponer una, ustedes la cambian y se la proponen a la psico. Mira, psicóloga, no corro, no grito, no empujo, no me gusta, yo quiero otra que vi que la tengo acá, propónganla y la cambiamos, por eso no hay ningún problema. Bueno, esas mismas actividades también deben hacerse con las familias, promoción de la gestión de riesgos con familias, ahí también ya hay 4 planeadas para el año, accidentes en casa, cómo prevenirlos, todo lo demás, cómo tener un hogar seguro, también tenemos otra sobre seguridad vial, ¿sí? ¿Qué prevenciones debemos tener al momento de viajar con los niños? Y otra supremamente importante, que es cómo evitar que su hijo o su hija sea robado. Esto es bien importante, ¿no? Porque pues pasa muchísimo. Entonces lo mismo, ahí colocan las fechas en que se va a realizar, luego la fecha en que sí la realizaron, a veces se puede cambiar la fecha, no hay problema. Recuerden que los cronogramas están sujetos a modificaciones, eso no tiene, obviamente que no pasen 6 meses, ¿no? Pero que la íbamos a hacer el jueves 13 y la hicimos el lunes 18, no hay problema, la ponemos en la otra fecha y hacemos una evaluación de la actividad. Bueno, luego aquí pasamos al procedimiento de respuesta, que esto es bien interesante que ustedes lo tengan en cuenta y lo socialicen con las maestras. De hecho, esta ruta de atención, este procedimiento de respuesta, sugiero yo que ustedes la impriman y la coloquen en un lugar visible para que todas las personas del talento humano puedan saber a qué atenerse o qué hacer en caso de que se presente un accidente, porque de pronto este plan lo imprimimos muy bonito, lo guardamos en una carpeta y nadie más ni siquiera sabe dónde está. Bueno, entonces aquí está el paso a paso: identificar el accidente, atienda el accidente. La persona que atiende el accidente está capacitada y certificada en primeros auxilios, es importantísimo socializar esto, y por eso vuelvo y les digo que bueno que todas tuvieran el curso vigente de primeros auxilios. Contacte y notifique del accidente a la persona certificada si la que la encontró no tiene el curso, suministra atención en primeros auxilios, identifique si por el tipo de lesión la niña o el niño necesitan ser trasladados a un centro médico.
todo esto es importante que ustedes ahí en su plan se tomen un tiempo, unos minuticos más y lean esos puntos, socialícenlos y respondan preguntas que de pronto les puede surgir a cada una de ustedes. Bueno, aquí por ejemplo en el paso 6, informe al acudiente del niño lo sucedido. Listo, hay una flechita que nos indica una acción que debe hacer la coordinadora o la directora, que es comunicar de manera veraz y concreta al acudiente del niño o de la niña todo lo que pasó, describirle de manera concreta y oportuna, eso sí es clave. Por eso les reitero, tómense un tiempito y socialicen esta ruta de atención para que todas y todos sepan cómo actuar, qué hacer en el momento en que se llegue a materializar, a presentar un accidente que nadie quiere sufrirlo, pero pues que puede pasar en cualquier momento y que bueno estar totalmente preparados. Pasamos al procedimiento de recuperación. Aquí también es muy importante que ustedes lo lean y lo socialicen. ¿Qué hacer o cómo van a actuar días después de que se materializó el accidente? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento de recuperación tan importante para todos los afectados, los implicados, los impactados en el asunto del accidente? Acá hay un protocolo de la intervención psicológica, también léanlo, supremamente importante. Y aquí ya entramos a actuar. ¿Qué va a hacer la psicóloga? ¿Cuál es el protocolo de respuesta que ella va a tener después de que pase el accidente? Por eso, mis queridas profesoras, una de las que debe ser también notificada del accidente es nuestra psicóloga. Inmediatamente, como ya lo estamos viendo en el procedimiento allá de respuesta, no solo notificar, llamar a emergencias, que es el primer paso, no se salte los pasos, ¿no? Sí, por favor, primero llame a emergencias, porque si el accidente es grave y usted llamando primero a la mamá, a la psicóloga, a todo el mundo, no. Primero emergencias, informen a la familia y ponga al tanto también a la psicóloga. Esa parte del protocolo, pues también ustedes la pueden leer para que estén enteradas, pero les reitero que esa partecita de cómo actuar deben de imprimirla y tenerla por ahí en un lugar visible. Aquí dice el ítem 11 que vamos a hacer seguimiento y evaluación trimestralmente, consignando en el cuaderno de novedades cualquier tipo de accidente que se presente, sea leve o sea grave, así como las listas de chequeo, los procedimientos. ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? Cada 3 meses. Bueno, y en los cuadernos de novedades va a quedar pues plasmado cada que se haga ese seguimiento. Aquí pues como último están los responsables. ¿Quién elaboró el documento? ¿Quién son los responsables de la ejecución, supervisión, adecuación, divulgación y evaluación? Y los responsables de la implementación, pues todos, ¿no? Docentes, talento humano, personal de servicios. Aquí en elaboró, pues coloquen que lo elaboró la directora, junto con coordinadora académica si la tienen en el jardín, y fin. Espero, profes, que les haya servido muchísimo esta socialización. Ya saben que dudas, preguntas, inquietudes, estamos dispuestos para responderlas. Un abrazo y Dios las bendiga. Audio Jungle.